Ya nos vamos a conectar con la capital de los ecuatorianos para poder conversar directamente con la doctora Lourdes Cuesta, quien es asambleísta por el Azuay. Le damos la más cordial bienvenida a la hora clave. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Doctora, aunque seguimos con bastante cercanía el trabajo que usted lleva a cabo en la Asamblea Nacional, ese no ha sido el motivo por el cual nosotros nos hemos comunicado el día de hoy. A través de las redes sociales se dio cuenta de una entrevista suya en un medio precisamente radial de esa ciudad, donde usted habría hecho declaraciones, entre otras, de su desvinculación. Se sale de las filas de Creo. ¿Por qué? Bueno, en realidad es una decisión que yo había venido pensando ya un tiempo atrás. Se ha hecho público recientemente, yo tomé esa decisión y me desafilié ya del movimiento Creo a inicios del mes de abril. Así se lo comuniqué de manera inmediata en una reunión tanto a Guillermo Lazo como a mis compañeros de bancada. El motivo principal es porque considero que de forma independiente se puede pelear mucho más por ciertos proyectos de ley. Yo tengo proyectos de ley muy interesantes que no tienen una bandera política, no tienen un sesgo ideológico y que por el contrario nacen de escuchar a la ciudadanía. Como digo, de forma independiente se puede pelear mucho más por ese tipo de proyectos de ley. Justamente veía que W Radio hacía eco de mi proyecto de ley REVAS, que es el registro de violadores, agresores y abusadores sexuales del Ecuador, por ejemplo. Ese es un proyecto que está próximo a tratarse ya en la Asamblea Nacional. Entonces, ese tipo de proyectos y realmente esa conexión con los ciudadanos es lo que me ha llevado a tomar esta decisión. El tener una representación ciudadana más allá de movimientos y partidos políticos. Yo creo que vale la pena recalcar que no me voy a ningún movimiento, no me voy a ninguna bancada, me voy a quedar como independiente trabajando por mis proyectos de ley. Doctora, ¿no cree que es una debilidad no tener una afiliación, no tener un grupo para respaldar ciertas ideas, impulsar ciertos proyectos? Por el contrario, yo creo que es una debilidad el no tener proyectos. Mi carta de presentación a los ciudadanos va a ser justamente el trabajo que como legisladora estoy haciendo en la Asamblea Nacional, porque para eso fui elegida justamente. Yo he realizado ya un proceso de fiscalización, por ejemplo, el juicio político al ex superintendente de comunicación Carlos Ochoa. Tengo ya proyectos de reforma pequeños aprobados, por ejemplo, la ley de movilidad humana. Tengo un proyecto autónomo de ley por el que estoy peleando ahora, que es el proyecto de ley REVAS, que ya va a primer debate en la Asamblea. Tengo otro proyecto de índole social que estoy por presentar ya en las próximas semanas. Tengo proyectos de ley de emprendimiento. Yo creo que esa es la carta de presentación, más allá de los partidos políticos. Como digo, a los ciudadanos no les interesa en qué movimiento, en qué partido nos encontramos en determinado momento, sino el trabajo que estamos haciendo y por el cual fuimos elegidos. Como digo, más allá de cualquier cosa, esa es mi carta de presentación, es decir, aquí estoy y estoy trabajando. Doctora, ¿hay algún vínculo con lo que sucedió en las elecciones de marzo 24? No, pero sin embargo creo que no hablo por el movimiento Creo, sino por todos los movimientos políticos. Se tiene que mirar a la interna, se tiene que hacer un mea culpa, se tiene que ver en qué parte no estamos conectando con los ciudadanos, en qué parte los políticos dejamos de escuchar a los ciudadanos. Creo que las elecciones del 24 de marzo a nivel nacional nos dejan grandes lecciones y una de esas lecciones es el escuchar a los ciudadanos, escuchar a nuestros mandantes, el qué estamos haciendo y para qué fuimos elegidos. Aprovechando la oportunidad de que estamos conversando a través de la vía telefónica con la doctora Lourdes Cuesta, asambleísta por el Azuay a esta hora del mediodía, en la hora clave, permítame consultarle para que nuestros amigos oyentes estén más al día de qué se trata este proyecto de ley que llegaría ya a primer debate referente a la ley REVAS. Es un proyecto de ley que crea un registro de violadores, abusadores y agresores sexuales del Ecuador. Hace referencia a que cualquier persona que haya cometido un delito contra la integridad sexual de nuestros niños, niñas y adolescentes, una vez que ha cumplido su condena, pasa a formar parte de este registro. Y al ser parte de este registro queda inhabilitado para trabajar nuevamente cerca de los niños, de las niñas o de los adolescentes. ¿Por qué esto? Porque lamentablemente quien comete este tipo de delitos tan atroces muy difícilmente se rehabilita. De hecho, cuando se encuentra privado de la libertad, está rodeado de personas adultas que no son quienes le generan un impulso sexual.
el momento que salen nuevamente buscan a los más vulnerables precisamente para cometer estos delitos. Entonces, quien quiera acceder a un trabajo directamente relacionado con menores de edad, deberá presentar ese certificado de no encontrarse inhabilitado, sea porque quiere ser maestro en una escuela, quiere administrar una cancha de fútbol, una academia de ballet, quiere ser chofer de la buseta, administrar un bar escolar, todo lo que tenga que ver con niños, niñas y adolescentes. Si yo el día de mañana quiero trabajar, por ejemplo, como niñera, deberé presentar mi certificado de no encontrarme inhabilitado. Si bien esto no elimina, que es lo que nos gustaría, los delitos sexuales contra los más pequeños, sí es una forma de prevenir, una forma de darle seguridad a los padres de que sus hijos no estarán cerca de estos delincuentes. No es algo que me haya inventado yo, es algo que funciona y muy bien ya en otros países. Y creo que es el momento oportuno para adecuarlo a nuestra legislación y ponerlo en funcionamiento. Doctora, usted me va a perdonar, quizás exista gente que reproche mi pregunta, pero no se estaría vulnerando el derecho a la reinserción número uno. Hablamos también de derechos humanos, derecho al trabajo, entre otros. ¿Ha considerado esas posibilidades? Por supuesto, y le agradezco su pregunta, porque una de las dudas principales al crear este proyecto de ley fue justamente ese. He logrado tener varias reuniones, he hablado con constitucionalistas, he hablado con profesionales, y no implica un tema de discriminación y mucho menos de impedir la reinserción en la sociedad. Estas personas que cometieron delitos sexuales contra los más pequeños pueden trabajar de lo que gusten, podrán ser constructores, comerciantes, arquitectos, ingenieros, lo que gusten. La única restricción que tienen es que no pueden trabajar directamente con niñas, niños y adolescentes. De hecho, existe una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Justicia en donde establece claramente la diferenciación entre distinción y discriminación. Distinguir, estamos separando o distinguiendo un grupo peligroso para otro grupo que es más vulnerable y merece y necesita mayor protección tanto del Estado como de la sociedad. No es un tema de discriminación, por el contrario, es de distinción. Como le digo, no es un registro público porque sí tendríamos un problema tal vez de discriminación. Yo le aseguro que cualquiera de nosotros que probablemente no trabaje directamente con niños, si es que vemos que una persona ha cometido un delito sexual justamente contra un niño, no le vamos a querer contratar. Es por eso que solamente quien esté interesado en acceder a un trabajo directamente con niños deberá pedir este tipo de certificados. Estaríamos frente a una ponderación de derechos. De esa manera usted lo está calificando, ¿estoy correcto? Efectivamente, y de hecho, si es que vemos legislación comparada, en otros países ha funcionado y ha funcionado muy bien. Funciona en Argentina, funciona en El Salvador, en Canadá, en Colombia está por aprobarse, está listo para tercer debate. Ellos tienen un debate más que nosotros. En Estados Unidos existe, por ejemplo, la ley Megan. Esta ley se creó en el año 96 precisamente para protección de los más vulnerables. Una persona que ha cometido un delito sexual tiene que informar una vez que cumple su condena, cuando va a vivir en determinado barrio, tiene que informar a sus vecinos. Voy a vivir en tal casa, fui condenado por un delito sexual contra un niño y quiero que todos sepan. ¿Por qué? Porque los padres podrán tomar precauciones en el barrio, impedir que los niños se acerquen y temas por el estilo. Como digo, hay en otros países leyes incluso que son más drásticas, pero que han tenido funcionamiento, que han funcionado, han tenido grandes resultados. Lo que estamos haciendo aquí en el Ecuador es adecuar este tipo de leyes o este tipo de legislación de otros países a nuestra realidad nacional. Proteger a los más vulnerables. Eso es lo que nos interesa. Porque tenemos casos terribles. En Cuenca mismo estamos viviendo el caso del Mangajo. Yo creo que a nadie se le va a ocurrir que cuando ese individuo salga, una vez que cumpla su condena, salga de la prisión, puede volver a acercarse a un niño o a una niña. Estos ofensores sexuales lamentablemente reinciden y eso es justamente lo que queremos evitar. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo y desde luego también darnos a conocer detalles, no solo de su decisión de la desafiliación de Creo, sino además también de los proyectos de ley que usted está impulsando desde este espacio como es la Asamblea Nacional. Y la próxima semana también estaremos presentando un interesante proyecto de ley también que nace de la preocupación que tienen las familias sobre las desapariciones que se están dando en el Ecuador.
Es un proyecto de ley que apunta ya a políticas públicas de cómo actuar y cómo poder ayudar a estas familias. Así que una vez que esté presentado el proyecto de ley y esté ya todo listo, con gusto les estaré comentando. Estaremos pendientes, doctora, como siempre lo hacemos, de su trabajo y el del resto de asambleístas con la finalidad de informar adecuadamente a nuestros oyentes. Muchísimas gracias. Amigos oyentes, conversamos con la doctora Lourdes Cuesta, asambleísta por el Azuay. Ustedes escucharon prácticamente de dos temas. Número uno, su desafiliación. No es más asambleísta por las filas del movimiento del banquero Guillermo Lasso. Ahora es independiente, como ella gusta llamarse, y al mismo tiempo también hemos conversado de una ley muy interesante como es la ley Revas, que estaría llegando en estos próximos días a primer debate ya al Pleno de la Asamblea Nacional. Continuamos informando, amigos oyentes, y esta mañana también mantuvimos